ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Dios nos bendiga esta tarde por medio de su palabra. Amén. ¿Saben? Este pasaje a mí me hacía mucho bien, porque la Biblia es tan clara y responde a tantas preguntas. Porque ¿quién alguna vez, en algún momento de su vida, nos ha hecho esta pregunta? ¿De qué forma tenemos que presentarnos ante Dios? ¿De qué forma tenemos que adorar a Dios? ¿De qué forma tenemos que agradar al Señor? Y esta es la pregunta que el profeta hace al pueblo. Porque, ¿saben? Nos encontramos en un contexto, en una situación en la que el pueblo estaba en una situación de pecado, en la que el pueblo estaba en una situación de maldad, pero había algo, y es que ellos eran expertos en hacer sacrificios, pero pecando. Ellos eran expertos en calmar su conciencia, hacían sacrificios, ritos y costumbres, pero seguían sin obediencia. Sacrificaban, pero no estaban en santidad. Y llegaba el Señor de una forma de confrontarlos, de una forma de hacerles ver que no estaban en el buen camino. Y el profeta tiene que confrontarlos de esta forma y hacerles esta clase de preguntas. ¿De qué forma tenemos que presentarnos ante Dios? Y la primera pregunta que dice: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Saben? Un holocausto era un sacrificio que el pueblo hacía, y el becerro de un año significaba que era un becerro perfecto, que no tenía defecto, que no tenía mancha. Pero hermanos, ¿de qué servía el mejor becerro? ¿De qué servía el mejor sacrificio si el que lo portaba vivía sin obediencia? Si el que lo portaba no vivía en santidad. De nada sirve. No podían agradar a Dios. Lo único que le agradas a Dios es un corazón en obediencia, es un corazón puro, es un corazón en santidad, en el nombre del Señor. Amén. Seguía haciendo otra pregunta. Dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Un carnero, por ejemplo, es lo que sustituyó a Isaac cuando Abraham iba a sacrificarlo. Y 1.000 arroyos de aceite simbolizaba abundancia de bendición. Pero por muchos arroyos de aceite, por muchos carneros, sin obediencia, sin santidad, seguía sin agradar al Señor. Y sigue preguntando, y esta pregunta sí que marcaba en mi corazón y me chocaba un montón, porque dice: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esto me llamaba mucho la atención, porque está diciendo: ¿entregaré a mi hijo por mi pecado? ¿Puedo dar a mi primogénito para salvar mi alma? Y es que, ¿saben? Aunque el hombre diera a su hijo, aunque el hombre ofreciera a su primogénito, seguiría pecando. No podría rescatarnos de nuestra condición, no podría rescatarnos de nuestro pecado. El Señor les estaba diciendo: no me sirven vuestros holocaustos, no me sirven vuestros becerros, no me sirven vuestros carneros, ni vuestros arroyos de aceite. Es más, y aunque dierais a vuestros hijos, podríais rescataros y salvaros de esta condición. Pero os amo tanto, mi misericordia es tan grande, que yo tengo otro primogénito, que ese sí que es imperfecto, que ese sí que es sin mancha, y él es el que ocupó nuestro lugar, el primogénito de la creación, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él fue el que ocupó nuestro lugar, él fue el que nos entregó de su sacrificio, nos limpió, nos rescató y nos salvó del pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, ahora declara qué es lo que pide Jehová de nosotros. No más ritos sin amor, no más sacrificios sin obediencia, no más religión sin arrepentimiento. No quiere labios que le honren y que su corazón esté lejos de él. Ahora declara Jehová qué es lo que pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Ahora quiero hablarles de estos 3 requisitos que pide Jehová. El primero es hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Me gustaba la definición que da el diccionario de la RAE. Dice: implica tratar a todos por igual, sin favoritismos, y actuar con honestidad. ¡Qué bien!
Es decir, que hacer justicia no es solo actuar con lo que me cae bien, no solo es hacer bien a los que me invitan a cenar, no es solo a los que están conmigo, no. Hacer justicia es actuar con verdad o cuando tengo que perder de mi derecho. Esa es la justicia que le agrada a Dios. Y saben, para hablar de la justicia, quería hablarles también de unos personajes de la Biblia, que la Biblia resalta que eran justos. Dice Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Noé, Daniel y Job. Y es que vemos cómo estos personajes, Noé, en un mundo lleno de pecado, en un mundo que estaba perdido, él se mantuvo justo y fiel al Señor y salvó la vida de su hogar. Dice la Biblia en Génesis 6, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es verdad que estaba rodeado de pecado, rodeado de maldad, pero él no caminó con los inconversos. Él no caminó con el mundo, sino que dice la Biblia, con Dios caminó Noé. Quiero decirte, sea de paso, no te juntes con compañías que no convienen a Dios. No te juntes con compañías que te traen al mundo, que te traen a la perdición. En un mundo de pecado, en un mundo de maldad, pero rodéate del Señor. Dice la Biblia, con Dios caminó con Noé en el nombre del Señor. Amén. También habla de Daniel, un hombre que fue apartado de su ciudad, de su país, de sus costumbres, pero seguía fiel al Señor. Dice Daniel 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y también Job, que a pesar de las pruebas, quien no conoce la historia de Job, las tragedias que ocurrió en su vida, todo lo que el enemigo le causó, pero él seguía fiel y recto al Señor. Dice Job 1, hubo en tierra de Job un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la justicia que pide Dios, una justicia de verdad, una justicia que se mantenga fiel a pesar de los problemas, una justicia que se mantenga fiel al Señor a pesar de las adversidades. Esta es la justicia que pide Dios. Y el segundo requisito que a Dios le agrada es amar la misericordia. Y esto me hacía mucho bien, porque una cosa es tener misericordia y otra es amar la misericordia. Porque tener misericordia, ¿quién en un acto de compasión, en un acto de pena, todo el mundo en un acto, simplemente porque nos da pena a alguien podemos tener ese acto de misericordia? Pero una cosa es tener misericordia y otra cosa es amar la misericordia. El que la ama no es un acto grande, sino que la practica, que se complace en levantar al hermano, que cuando vea a un hermano caído se complace en levantarlo. Eso es amar la misericordia. No es un acto grande, sino que se complaza en amar y levantar a su hermano. Amén. Y para hablar de un personaje, quería hablar del rey David. Creo que uno de los motivos por el que dice el Señor que era conforme al corazón de Dios era porque amaba la misericordia. Y es que vemos en 1 Samuel que el rey Saúl atenta contra su vida. Él está intentando matar a David, pero sin embargo vemos a David que no una, sino dos veces puede atentar contra la vida de Saúl, puede matarlo, pero él dice, Dios me libre de atentar contra el ungido de Jehová. Y no solo eso, sino que en 2 Samuel dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y puso a Mefiboset en su palacio y comió de su mesa todos los días de su vida. Esta es la misericordia que Dios le agrada. Esta es la misericordia que Dios pide de nosotros. No un acto de pena, no un acto de compasión. Que nosotros nos complazcamos, que amamos la misericordia. Que cuando veamos a un hermano caído, nuestra mano esté ahí dispuesta para levantarle. Nuestra mano esté dispuesta para ayudarle en el nombre del Señor. Amén. Eso es amar la misericordia. Y el tercer y último requisito que pedía el Señor es la humildad. Es humillarme ante Dios. Dice la Biblia en Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es el censo que atiende al humilde, mas al altivo mira derecho. Y es que si hay algo que Dios aborrece, es al altivo, es al orgulloso, es al soberbio. Dice su palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Dice también Lucas capítulo 14, versículo 1. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será bendecido.
Pero iglesia, si te hablo de la humildad, ¿cómo no voy a hablarte del personaje de los personajes? De la humildad personificada, el que estaba en el trono, el que siendo el rey de reyes y el señor de señores, el que dice en Filipenses 2, capítulo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo teniendo forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, el que es la misma imagen de sustancia y el resplandor de su gloria, el rey de reyes y el señor de señores, el fiel y el verdadero. Él no presume de sus milagros, no presume de sus hazañas, sino que dice más de 11, aprended a mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Esa es la humildad que pide el Señor. Esa es la humildad que pide Jesús. Tenemos que aprender de él, de su humildad. Él no hizo nada para sí mismo, para su beneficio, sino que todo lo que hizo fue humildemente por amor a nosotros. Esa es la humildad que nos pide. 3 cosas pide Jehová: hacer justicia, amar misericordia y humillar a los humildes. Ha llegado el momento de cambiar los sacrificios por la justicia, de cambiar nuestras costumbres por su misericordia y cambiar la religiosidad por la humildad.